Ballenas y gusanos. Amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este canal que es Cruz de Amor, esperando que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Cuando vemos el mundo cristiano, o no visto desde un punto de la religión, sino desde un punto de servicio, te das cuenta que generalmente los denominados siervos de Dios siempre tienen una bandera un poco más alta y son considerados estos más cercanos o ser más escuchados delante de la presencia de Dios. Pues creemos que ellos tienen un mayor contacto por el simple hecho de ser siervos, y digo la palabra simple hecho porque creo que en ocasiones nos confundimos entre nosotros y creemos que la tarea de servir a Dios es una cuestión de algunos y no una cuestión de todos. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando asistimos a las iglesias creemos que el pastor, el profeta, el evangelista, el misionero, ellos o él es el siervo de Dios. Pero en ocasiones no nos damos cuenta que bíblicamente todos somos siervos de Dios. Cuando los apóstoles se despiden sí, más bien se despiden de Jesucristo cuando Él asciende al tercer cielo, que les dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él les deja una encomienda, y esta encomienda es: id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando estás haciendo algo para Dios, damas y caballeros, estás sirviendo. Y la palabra servicio lo podemos relacionar mucho con los sirvientes. Un sirviente es alguien de menor categoría o de menor jerarquía, el cual sirve a una determinada persona o alguna determinada organización. Los trabajadores todos sirven, todos son siervos. Y el doble concepto o la doble definición que tenemos en ocasiones es que el ser siervo de Dios es creerte un poco más porque eres el siervo de Dios. Ser un siervo de Dios, pastor, evangelista, lo que seas, el ministerio el cual Dios te haya dado, siempre tenemos que estar conscientes que somos siervos. Y ser siervo no significa ser más, significa ser menos, para que el que sea más sea Dios en nosotros, en nuestros días, en nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Le estamos sirviendo a Dios. Eres un trabajador de Dios. Pero como lo dije anteriormente, todos somos siervos de Dios. La pregunta es: ¿qué tanto sirves a Dios o qué tanto puedo servir a Dios? Porque cuando nos vemos como siervos, generalmente no nos vemos a nosotros mismos, vemos a otros. Cuando mencionamos la palabra siervo de Dios, posiblemente se te venga a la mente el pastor, o posiblemente se te venga a la mente el misionero, posiblemente se te venga a la mente el ujiero, el que toca la batería, el que toca el teclado en la iglesia, pero todos somos siervos. Este mensaje se llama Ballenas y Gusanos porque generalmente este es el ejemplo más gráfico que puedo encontrar en la Biblia a la hora de explicar temas como estos, el tema de servicio. Posiblemente escuchaste alguna vez la historia de Jonás, Jonás y la ballena, que bíblicamente es un error porque la Biblia como tal no menciona la palabra ballena, menciona que Jonás fue tragado por un gran pez. La Biblia no menciona que es una ballena, pero se ha conceptualizado como una ballena para tener una mejor referencia y que no sea algo tan general como mencionar se lo tragó un gran pez. Vamos a dejarlo como ballena para tener una mejor idea y poder entender este pasaje de la Biblia de mejor forma y entender muy bien lo que significa el servir a Dios. Debemos de recordar que Jonás, para no hacer la historia y este video tan largo, en una determinada situación termina en el vientre de una ballena durante 3 días. Después, él se humilla delante de Dios durante esos 3 días, ayuna, y esta ballena lo arroja en la playa. Después Jonás va y da ese mensaje de parte de Dios, el cual era que Dios iba a destruir a Nínive si ésta no se arrepentía, esta ciudad. Él fue pregonando y la gente, para la sorpresa de Jonás, creyó, se humilló delante de Dios, se vistió de cilicio. Y Dios, al ver la obediencia, la humillación de este pueblo, de esta ciudad, decidió cambiar lo que él tenía para ellos. Entonces ya no destruye la ciudad. Pero las escrituras posteriormente dicen que Jonás estaba esperando la destrucción debajo de una calabacera. Y Jonás estaba enojado porque no vio la destrucción, así que Dios manda a un pequeño gusano y toca a esa calabacera que le daba la sombra a Jonás,
y cuando hiere a esa calabacera, la calabacera evidentemente pues se empieza a destruir, se empieza a descomponer, y aquella sombra que cubría a Jonás del sol desaparece instantáneamente, por decirlo de algún modo. Este propósito como tal de destruir, que el gusano tocara la calabacera y esta calabacera se pudriera, al no tener la sombra a Jonás, Dios le quería mostrar algo a Jonás, que entendiera que hay cosas que no son de su comprensión y cosas en las cuales Dios cambia los planes cuando un pueblo se arrepiente. Pero en esta hermosa historia podemos ver a un inmenso animal, y a un pequeñísimo gusano, a un pequeño insecto. Y sin importar el tamaño de ambos, me doy cuenta que los dos, en este pasaje de la Biblia, ambos sirvieron al mismo Dios, sin importar que uno vivía en la mar, y que el otro se arrastraba entre las hojas. Me doy cuenta que cuando se trata de servir a Dios, no se trata del tamaño que tienes, sino de lo que estás haciendo para el Señor. No importa si Dios te está mandando a tragar a un profeta, o si Dios te está mandando a herir a una calabacera. Lo importante es que Dios está llamándote a su servicio. En ocasiones pasamos por alto los propósitos de Dios a nuestras vidas a la hora de servirle al Señor, y creemos que el servir a Dios solo se trata de algunos tienen que hacerlo y otros no tienen que hacerlo, no importa el tamaño. Un siervo de Dios no es aquel que le sirve a Dios en las plataformas, en las campañas. Un siervo de Dios es aquel que en su escuela comparte su palabra, que en el trabajo le habla a sus compañeros y es luz en medio de las tinieblas. No tienes que ser una ballena para considerarte un siervo de Dios, porque los gusanos también son siervos de Dios, sin importar el tamaño, sin importar el impacto que tu servicio genere, sin importar las almas que alcances, mientras le estés sirviendo al Señor. Eso es lo que cuenta, sin importar si eres una ballena o eres un gusano, a la hora de servir al Señor. Siempre va a haber más gusanos que ballenas, siempre va a haber personas que sirvan al Señor de una manera más pequeña o menos potencial en comparación a otros. Por ejemplo, tú no puedes posiblemente comparar a cuántas personas le predicas tú que a cuántas personas le predica el pastor, porque generalmente el pastor su vida le está dedicando completamente al servicio a Dios, y aquellos que compartimos la palabra de Dios en los trabajos, en las escuelas, tenemos una vida en la cual hay que trabajar, y por lo tanto quizás no nos sobra o no tenemos tanto el tiempo o el tiempo más bien que podemos estar utilizándolo para predicar, lo estamos utilizando 8 horas en el trabajo. Y allí pues evidentemente no puedes hablar de la palabra de Dios tanto como si dedicaras esas 8 horas haciéndolo en otro lugar, en una plaza, en una congregación, en un orfanato, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que intento decir es que ser un gusano, predicarle a pocos, no nos confundamos. No creamos que por el hecho de servir a Dios a menor escala significa que ese servicio sea nulo, porque muchas personas nos acostumbramos y decimos que el servir a Dios sea algo que lo haga el pastor. Yo no, yo soy la oveja. Tu ejemplo, damas y caballeros, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, es un gran impacto en la vida de los demás. Cuando oras en el trabajo por tus alimentos y tus compañeros te ven, estás predicando, estás siendo un gusano al servicio del Señor. Las plataformas no son exclusivas para algunos. El servir al Señor es para todos, para todo aquel que quiera. ¿Recuerdas? Jesucristo dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y al final de la vida, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios no va a llamar a las ballenas y a los gusanos, no. Va a llamar a sus siervos. Y no importa si eres un gusano o si eres una ballena, si le serviste al Señor con mucho o con poco, lo importante es que estuviste al servicio del Señor. Vale la pena ser un siervo de Dios sin importar el título que tengas. Vale la pena servir al Señor porque esa es nuestra tarea, porque Él nos dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Pero mientras Él está cumpliendo la promesa que Él nos dejó, tenemos que hacer la promesa, o más bien tenemos que cumplir con el llamado, el cual es: id y predicad el evangelio a toda criatura. Porque sin importar si soy una ballena o soy un gusano, sin importar si le hablo a muchos o le hablo a pocos,
Al final quiero ser un siervo. Sin importar el lugar donde esté, sin importar a cuántos le predique, yo quiero hacer la voluntad del Señor y reconocer que cada día tengo que ser menos yo para que Él sea más en mí. Y a través de mi ejemplo, de mi dedicación, de mi entrega, de mi servicio para Dios, yo en su nombre voy a cumplir su encomienda. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Ismael. Este es el canal Cruz de Amor y este mensaje fue Ballenas y Gusanos. Que Dios te bendiga.